Son las 9:36 de la mañana y les decíamos al comienzo del programa que el Fondo Nacional de Recursos anunció que va a ampliar la cobertura financiera para prevención de cánceres hereditarios. Una muy buena noticia para mucha gente, seguramente. Y para conversar sobre esto estamos con Alicia Ferreira, ella es presidenta alterna del Fondo Nacional de Recursos. ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto recibirla. Primero consultarle por qué entendieron que esto era necesario. Bueno, es una buena pregunta porque la ministra Lustenberg siempre dice que qué importante que es que podamos transmitir, difundir, explicar a la población las prestaciones que se realizan para que tengan más claro cuáles son sus derechos y defender sus derechos. Así que estoy muy complacida de estar acá explicando esto. Este es un convenio que se hizo en febrero, es decir, lo firmó la administración anterior. Nosotros encontramos ese convenio con el hospital militar y en realidad todavía no está totalmente en funcionamiento, es decir, todavía no se puede solicitar ese tipo de estudios, estamos en eso. ¿Por qué no se puede todavía, doctora? Porque justamente todavía no se instrumentó adecuadamente. Es lo que les dije, se firmó en febrero. Cuando nosotros ingresamos en esta administración, estuvimos viendo todas las prestaciones que hay en el Fondo Nacional de Recursos, porque en la administración anterior se incorporaron muchísimas prestaciones nuevas, sobre todo medicamentos de alto precio, de alto costo, y algunos convenios, algunos programas, algunos financiamientos que estamos justamente evaluando y viendo cómo estamos con la votación, la aprobación del nuevo presupuesto del fondo. Y en realidad faltan algunos detalles que por eso mismo nosotros nos tenemos pendiente una reunión con el Hospital Militar, con la dirección del Hospital Militar, para ver, hay varias cosas que el fondo tiene intercambio con los servicios del Hospital Militar de distinto tipo. Esto básicamente fue, por lo que leímos del convenio, un acuerdo para que el Fondo Nacional de Recursos pudiera apoyar este programa que es tan importante, como bien dijeron ustedes, hace muchos años que el Centro de Oncogenética del Militar está funcionando. Hay dos grandes centros, el otro justamente es el Hospital de Clínicas. Una de las cosas que nosotros queríamos ver era por qué se firmó solo con el Hospital Militar y no también con el Hospital de Clínicas, que tiene un centro importante, y poder ampliar las prestaciones de ese tipo que son tan importantes para toda la población. Universalizar el acceso, eso es lo que el Fondo Nacional de Recursos está justamente durante todos estos años tratando de implementar. Pero además, en general, lo que se hace, sobre todo en el Hospital Militar y otros centros, es que parte del pago mensual que se le hace, en este caso al militar, y la idea también es eventualmente incorporar a clínica, hay un 20% que es para formación de los profesionales, para mejora de su capacitación, y el resto es para la compra de insumos. Es decir, el Centro de Oncogenética tiene y paga, financia los recursos humanos y varias cosas más, y el fondo lo que hace en realidad es financiar o comprar los insumos que necesitan para hacer este tipo de técnicas, pero sin duda que va a estar habilitada en breve. Alicia, hablemos un poco de los casos, ¿no? Porque imagino mucha gente escucha este titular, piensa, bueno, yo tuve un familiar, madre, abuelo que falleció de cáncer, ¿me va a incluir qué tipo de estudios? ¿Cuál es la población? ¿Cuáles serían los cánceres hereditarios y qué casos estarían incluidos? Bueno, hay varios cánceres hereditarios. De hecho, el estudio de cánceres hereditarios empezó hace mucho tiempo, en la segunda mitad del siglo XX, en Uruguay, justamente con algunos pioneros en el Hospital Militar. El profesor, el cirujano Sarroca, empezó con el estudio de algunas familias cuando todavía no se conocía ni siquiera la forma de poder secuenciar el ADN, es decir, conocer todos los genes. Se notó que había familias que tenían cáncer colorectal y las familias era un cáncer, después se vio que era hereditario y se empezó a estudiar. Cuando avanzó la genómica, el estudio de la genómica en el mundo y en Uruguay particularmente, se empezaron a hacer estudios de los genes y se vio que para otros cánceres, incluso
En ese momento, y a principios de este siglo también, hubo una distribución entre los dos grandes centros, como decía yo, el del Hospital de Clínicas, que funciona en el piso 15 también, desde la misma época. En un momento se dijo, bueno, vamos a especializarnos en el cáncer de mama en el Hospital de Clínicas, estaba la profesora Lucía Delgado, y en el Hospital Militar se iban a especializar en cáncer colorectal. Ahora los dos centros hacen todo prácticamente. Clínicas tiene un servicio que no precisa enviar las muestras al exterior, el Militar todavía algunas muestras las tiene que mandar al exterior. Pero básicamente lo que se puede hacer en este momento, y Uruguay ha sido pionero en eso, como les quería decir, es que una persona que tiene un familiar que tuvo un cáncer de este tipo, de mama, de ovario, de colorectal, tiene en general genes que lo que hacen es justamente provocar o tener mayor riesgo. Esas personas tienen mucho mayor riesgo para desarrollar el cáncer. Ahí está. Algunos son directamente hereditarios, otros tienen mucho más predisposición. Y entonces lo que se puede hacer, y que es lo que se ofrece y lo que el fondo va a financiar, por eso les decía, ahora estamos en un momento en que tenemos que hacer una conversación con el Militar, pero en muy breve plazo se va a permitir esto, que ya se hace, ¿no? Hay familias que lo han hecho y lo han pagado. Ahora la idea es que las personas todas tengan acceso sin costo a este tipo de prestación. Y entonces se estudia a las personas, a las familias, y se puede saber en cualquier persona y su familia si esas personas tienen ese tipo de marcadores, se llaman así, que son en realidad genes que lo que hacen es justamente predisponer a que la persona desarrolle un cáncer. Y eso permite que se haga prevención muy temprana, porque justamente se puede detectar que la persona tiene la posibilidad de desarrollar ese cáncer, y hay tratamientos que se pueden hacer, algunas prevenciones de distinto tipo, para justamente evitar que el cáncer se desarrolle. Doctora, ¿se va a necesitar un pase médico? Es decir, que el médico de cabecera me ordene eventualmente este estudio, o por las mías nomás, porque tengo un hermano, un primo, un pariente que lo tuvo, voy y me presento al fondo y solicito el estudio. Sí, no necesariamente. Justamente como estos son estudios preventivos y estudios que se pueden hacer, las personas pueden, de hecho, si ustedes se fijan, tanto en el Clínicas como en el Hospital Militar, cualquier persona puede ir y solicitar una consulta hoy gratuita, es decir, ninguno de los dos centros cobra, para la consulta. Después se dice, bueno, usted tiene tal probabilidad, se estudia, se hace toda una historia de la persona, de la familia, y entonces se le indica determinado tipo de estudio. Hay distintos tipos, hay por lo menos 3 o 4. Está la secuenciación masiva, que es esa que se estudia todo el ADN, todo el genoma de la persona para ver si aparecen algunos de estos marcadores. Otros de repente estudian directamente, eso se hace acá en estos dos lugares, la posibilidad de desarrollar, bueno, tengo un familiar que tuvo un cáncer de mama, puedo buscar si yo también tengo el BRCA1, BRCA2 son marcadores genéticos. Yo aprendí todo esto con la profesora Lucía Delgado, porque en realidad ella es de las que más sabe de todo esto. Y entonces puede tomar decisiones de tener determinada prevención o algún otro tipo de espera o prevención de determinado tipo. Realmente es un avance enorme desde el punto de vista genético esa posibilidad de saber. También tiene esa dificultad de saber, de tener que tomar la decisión, ¿no? Que para las personas no siempre, claro, porque uno dice, tengo el marcador, ahora no sé si voy a desarrollar con alta probabilidad, ¿qué me va a pasar? De repente hay gente que fallece de otras causas, no sé, pero bueno. Sí, el miedo, ¿no? Al diagnóstico que aún continúa socialmente, el miedo al diagnóstico del cáncer. ¿Se piensa hacer un seguimiento de esos pacientes? Supongamos que yo hago el estudio, que hoy va a ser financiado por el Estado, o sea, incluso sí, una inversión. Bueno, si te da alta probabilidad de hacerle un seguimiento a esa persona para que no se vaya del sistema y que, bueno, que efectivamente tenga la repercusión que ustedes buscan. Bueno, eso que tú dices es muy importante, no solo para este caso, sino en todos los casos. Una de las prioridades que justamente el Ministerio de Salud Pública, la doctora Cristina Lustenberg tiene con respecto a la atención, es que si las personas tienen factores de riesgo, ya sea genéticos descubiertos a través de este método o cualquier otro factor de riesgo, que la persona
persona puede tener el seguimiento por su médico tratante, por su médico de cabecera, por el médico del primer nivel de atención, que pueda justamente, lo que se dice en salud pública, que la persona no se vaya del radar. Ese es lo que se usa, es decir, que las personas puedan mantener un seguimiento, y en estos casos ni que hablar, ¿no? Pero en todos los casos, ¿no? Porque en realidad esto es diagnóstico genómico, pero hay muchos factores de riesgo, ¿no? El fumar, el alcoholismo, el no hacer ejercicio, el estrés para las enfermedades crónicas. El cáncer hoy es una enfermedad crónica, que es necesario que las personas tengan claro que tienen un factor de riesgo y que por lo tanto hay que hacer un seguimiento y tomar las decisiones que entre el médico y la persona deciden justamente informados qué van a hacer. Doctora, ¿hay una estimación de cuándo se va efectivamente a poder hacer la solicitud del fondo? Usted decía que estamos viendo el convenio, se firmó en febrero y lo estamos viendo de instrumentar. Sí. Nosotros la semana que viene tenemos una reunión con el equipo del militar. Es como les decía, el fondo tiene varios relacionamientos con el militar tiene 2 IMAE, tiene un centro de referencia que es el Centro de Trasplante Hepático, que surgió más o menos de la misma forma. El fondo invirtió en ese centro para pagar los insumos y para que toda la población que lo requiriera pudiera acceder a eso. O sea que seguramente en las próximas semanas estará ya operativo todo el procedimiento y estarán informados a través de la página web del fondo las personas. ¿Cuánto sale un estudio de estos y de qué número de población estamos hablando, a la que más o menos creen ustedes que llegaría? Bueno, las personas en realidad, el número es variable según cuántas personas se quieran estudiar, porque en realidad no es que la persona tenga una enfermedad y se vaya a tratar. El fondo, cuando financia un tratamiento para una enfermedad, hace un estudio de proyecta cuántas personas se podrían tratar para calcular cuánto es el gasto, ¿no? Que va a tener. En este caso, lo que el fondo hizo, y que en otros casos puede ocurrir lo mismo, es transferir mensualmente al militar un monto, son $18.000, que se les transfiere para que el centro de oncogenética del hospital militar pueda comprar los insumos y trabajar y desarrollar. Pero no hay un número, sí, se puede estimar, pero un número que podamos decir en esto, porque el fondo no va a pagar por estudio. Como con la mayoría de los casos, el fondo paga por medicamento, por estudio, por tratamiento. En este caso no. En este caso es una transferencia mensual que se hace para apoyar justamente el desarrollo de estas técnicas y para que las personas puedan acceder a los estudios sin pagar. ¿Hay una información de qué porcentajes o qué porcentaje de cánceres hereditarios hay en Uruguay, doctora? Debe haberla. Yo lamentablemente en este momento no tengo ese dato en la cabeza, no traje esta información al respecto para responderles, pero seguramente los oncólogos, sobre todo, como les decía la profesora Lucía Delgado, que es la que tanto nos ha enseñado sobre esto, es la que les puede responder. Yo soy médica especializada en medicina interna, pero en gestión durante muchísimos años, y entonces hay temas de la clínica o temas específicos como esta de oncología que de repente no manejo como para decir datos concretos. Ojalá que todo esto tenga entonces una incidencia en la baja, ¿no? De personas con cáncer aquí en Uruguay. Doctora Alicia Ferreira, gracias por la visita. A las órdenes para otras consultas. Gracias. Ha sido un gusto, la vamos a volver a convocar.